¿Es Colombia un país inseguro para los políticos? Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Opinión Experta, el podcast en el que hablamos de cualquier tema con total desconocimiento. Yo soy Jan Saez y, como siempre, en el episodio de hoy me acompañarán Álvaro González, ¿Qué tal, Ian? Gabriel Díez Muy buenas, ¿qué tal? y Adrián Rodríguez. Buenas. Venimos una nueva semanita a hablar de nuestras paridas de siempre y nuestros temas de actualidad. Una semana relativamente tranquila, ajetreada, yo creo que por parte de todos. Poquito tiempo hemos tenido realmente. Sí, ha sido una semana, yo por mí, divertida, me lo paso muy bien. Sí, pero Sí, ajetreada. Sí. pues ha sido una semana que la verdad, de las mejorcitas que recuerdo de Sí. lo que va de año, pero sí es cierto lo que dices tú, que Al final, complicada. una semana de graduaciones, de Sí, fiestas, de pueblos y tal, siempre sí, viene bien. torceduras de cuello, Bueno, en fin, Qué ambiente. cositas. Bueno, venimos a hablar un poquito de temas de actualidad. Hoy tampoco hemos tenido, no os vamos a negar, tampoco tenemos un repertorio como el de cualquier otro día tan amplio, pero bueno, trataremos un par de temas, 3, 4 como mucho. Principalmente el objetivo de hoy también es un poco debatir, explicar un par de cosillas de cara a futuro y, bueno, pues nada, seguir con la dinámica de siempre, pero cortando un poco más el apartado de novedades, porque, como bien vengo diciendo, tampoco ha habido gran cosa que haya ocurrido. Un tema del que queremos hablar principalmente, y es el hecho más relevante que ha ocurrido en la semana, una noticia bastante impactante, es el atentado que ha habido contra Miguel Uribe Turbay, candidato a la futura presidencia de, sí, presidencia, ¿no? Sí, sí. presidencia de Colombia. ¿Qué ha ocurrido? Supongo que la gente habrá estado un poquito al tanto al respecto. Para los que no, pues os actualizo un poquito por encima. Simplemente en un meeting que estaba haciendo de cara al público, en un ambiente abierto, en el cual se podía personar cualquier tipo de persona. En un momento concreto, una figura enmascarada detrás de él le ha propinado varios tiros y de los cuales ha habido un impacto en la cabeza y otro en la pierna principalmente, han sido los más importantes, lo cual ha conllevado a que a día de hoy se encuentre en estado crítico, ingresado, y a día de hoy las esperanzas de supervivencia que tienen, dichas por los propios médicos que le están tratando, son bastante bajas, ¿vale? Aún no se considera que sea definitivo ni que sea terminal al 100%, pero es cierto que sigue inconsciente desde entonces. Y bueno, pues nada, esperanza de que no fallezca, pero claro, ya es un debate en el que entramos de que no es la primera vez que hay un tipo de atentado de estos en Colombia. De hecho, no es ni la primera ni la segunda tampoco. Bueno, sí, dime. No, y no será la última, vamos, Bueno, esperemos que y sí, ya no a pero nivel Colombia, a nivel Sudamérica, Sí, te iba a decir que Sudamérica son. incluso América, ujú, porque han Sí, muerto hasta en presidentes. Norteamérica En también. Norteamérica han muerto muchos presidentes. claro. A ver, al fin y al cabo, es como todo, es lo que se dice, es un tema político, al fin y al cabo, obviamente, no va a ser una persona de su propia misma ideología la que va a tratar de atentar contra la personalidad de alguien que defiende sus intereses, sino que obviamente va a ser una persona bando contrario. A priori se cree, y es lo que apunta, obviamente, que es la primera idea que se nos viene a todos a la cabeza, que ha sido alguien, pues como bien decía, con una ideología totalmente contraria o de la oposición en este caso, pero en este caso estamos hablando de que ya no hablamos de un atentado normal y corriente en el que puede haber sido cualquier tipo de persona vinculada, hablando de mercenarios, sicarios o personas por el respecto, las cuales puede llegar a contratar un alto cargo de la oposición o algo por el estilo con una intención de atentar, sino que estamos hablando de que en este caso el principal sospechoso y el que a priori de momento se certifica que ha sido el culpable del hecho, es un chaval de más ni menos que 15 años, el cual a efectos legales, bueno, no estoy muy puesto sinceramente en la legislación colombiana. Pero yo no creo que con 15 años seas mayor de edad en ningún país, vamos. No, No me no. suena, ¿eh? Mira que yo más o No, a menos ver, igual en he algunos visto, es un recónditos. dato que yo más o menos, no me te digo que me lo he estudiado, pero lo he mirado alguna vez por curiosidad Mm. y yo creo que lo más bajo que he visto en algún país 16 16 puede ser, sí, y no lo suelen sé. ser en países de los más desarrollados, ¿eh? Tipo Islandia y esos países
es donde hay un país de estos que me llama la atención porque la edad es más baja que aquí, por ejemplo, en 18. Ujú. Que por cierto, no sé si sabéis, así como dato, en España hasta hace muy poco, creo que está el franquismo y tal, la edad era 21 años. Como en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sigue siendo en Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero vamos, entiendo que al igual, siguiendo un poquito el criterio, entiendo que será el criterio similar al que tenemos aquí, con 15 años ya se considera imputable. Bien es cierto que las penas no son iguales que si fueres mayor de edad. Bueno, tú en España puedes ser imputable, con 15 años. Por eso, a eso me refiero, que Ah, es vale, imputable. sí, Em, a partir de los 14 años ya se te considera como tal. eso es. Entonces, Lo que pasa es que no es jurisdicción de de menores. Aquí menores, son sí, juzgados exactamente. especiales y no tienes condenas penales, Bueno, sino... dependiendo de la longitud, vamos, No, de la prosperidad de tu condena. yo creo que no, Hasta sinceramente. los 21 cumplirías dentro de un centro de menores y a Vas partir de los sí. 21 ya pasarías a una cárcel federal normal y corriente. No hay un juicio, en plan, tienes un nuevo juicio cuando, Claro, cuando eres mayor de edad, ¿no? claro, No se te puede, no se te puede continuar como tal la condena, ¿no? Dímelo tú, que eres el que estudia no, Derecho. Sí, no, pero yo creo, no soy penalista. No, pero vamos, a priori, si por ejemplo con 17 años estás condenado para 5, cumples los años que corresponden hasta la mayoría de edad. Y te luego, juzgan otra vez. en principio sí, si bien es cierto eso, te juzgarían otra vez y luego ya, pero vamos, que en la mayoría de los juicios se dictamina que vas a cumplir con el resto de la condena, a no ser que obviamente te queden 3 meses, que a lo mejor para 3 meses ya no te pasa nada. Pero en este caso, siendo un magnicidio, Ujú, o por lo menos una tentativa de matar a un presidente o a un... ujú. Sí, yo creo que este tío... Uribe ha sido presidente ya, ¿no? No, No es sé... su abuelo. Sí, a Mm. mí me suena que hubo uno... Espérate que te lo digo. Bueno, si sigue hablando en lo que te lo Sí, Claro, busco. el apellido sí, pero a él mí en eso me sí. suena, sí, Uribe... Es que lo estaba mirando antes, por eso te lo digo. Que su abuelo lo fue. Espera, a Puede ver. ser. A mí me suena, ¿eh? Sí, sí, Y hubo no, otro que también. fue emperador de México que se apellidaba Uribe también. Así, Ujú. Como dato. como Como dato, dato. los suelto, ¿Años? sí. ¿En qué años? Pues fue el primer emperador de México cuando se independizó de España, con que fue en 1820 y Ah, vale. algo, Mira, 30. Uribe Turbay, quien también es nieto del ya fallecido presidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala. O sea, su abuelo fue presidente de Colombia también en Ujú. su tiempo. Y luego su madre, lo he estado mirando antes, no sé concretamente para qué, pero también tenía una vinculación política bastante fuerte. No me acuerdo concretamente para qué, pero sí. Entonces, bueno, a ver, ya decimos, a priori es el principal sospechoso, ¿vale? Todavía no está penado ni está dictaminado concretamente, vamos, ni se ha demostrado en sentencia firme que sea él el propio, el propio culpable del hecho. Pero bueno, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, sí, sí, es Sí, irónico, pero sí, ya, al sí, igual que sí. nuestro presidente del gobierno, ha dicho que a priori todos los indicios indican a que es esta persona. Y bueno, esto es pues un hecho que, bueno, pues, como bien decíamos antes, tiene sus ciertos antecedentes, que sobre todo recuerda a la época de, sobre todo la guerra de cárteles, sobre todo que durante esa época hubo bastantes homicidios a personalidades que concretamente tengo, mira, Y en Ecuador también. Yo me acuerdo hace sí, poco en Ecuador que saltaron el noticiario mm, estaban dando las noticias, Ah, como el eso me telediario, suena, sí. y empezó a entrar gente allí y claro, tuvieron que cortar el programa porque... mira, hablando de casos similares, durante la campaña presidencial del 1989 fueron asesinados al menos 3 candidatos a la posible presidencia, que fueron Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Todos estos crímenes tienen en común al respecto de este que en todos ellos el culpable era una persona menor de edad o al menos relativamente joven, es Sí. decir, una persona que no superaba los 21 años en ninguno de los casos. El atentado de Trump de hace menos de Mm, un año, que fue hace medio año o así, ¿no? mm. También era una persona muy joven, ¿no? Sí, No por lo ahí, sé. 20 y pocos, Sí, creo. tenía Sí. 20 y muy pocos. Mm. Mm. Y mira, de hecho, esto es lo que estaba mirando, perdón, ahí la he metido yo la pata, su madre, que es Diana Turbay, no es política, me he equivocado ahí, es periodista, y ya hablaban de antecedentes de Uribe en este caso, porque su madre fue secuestrada a mediados de 1990 por el cártel de Medellín. Bueno, en aquel momento Escobar. de Pablo Escobar, que fue precisamente con la misma intención. Y en enero del 91 eh, se estaban en medio de un operativo para llevar a cabo un rescate por la liberación de su madre
y durante todo este trámite su madre fue asesinada también por un tiro en la espalda. Lo cual que implica que la familia de Uribe, en general, bueno, toda lo que es su descendencia, tiene una cierta implicación política, pero también tienen un muy mal trasfondo y han sido muy afectados de cara a bueno, pues todo lo que es corrupción y atentados respecto a figuras políticas, al fin y al cabo, por parte suya directa, en el caso de su madre, porque fue a consecuencia bueno, pues de su figura política, la del hijo, la de Uribe, propiamente hablando, y ahora directamente hacia su propia persona, eh, con el último atentado. Entonces, bueno, pues estaremos saltando un poquito de las novedades que vayan surgiendo. A lo mejor mañana cuando veáis esto subido se acaba de publicar, se hacer oficial su muerte, o a lo mejor se oficializa que ha salido de esta o que ya está en mejores posturas, pero a día de hoy, como bien decimos, No tiene buena pinta. no, está en estado crítico. Así que bueno, eso un poquito. Nada, saltamos un poquito, bueno, ya hablando de temas políticos y temas de lo que ocurre con la política, de los malos gestos o de las opiniones contradictorias dentro de la política, un tema del que queríamos hablar un poquito también, tanto dentro de la política como fuera de ella, es la actitud revolucionaria y un poquito lo que implica, bueno, las manifestaciones, ¿no? ¿Me querías comentar? Ah, sí, bueno, pues esta semana, Ujú. este fin de semana de hecho, había una manifestación en Madrid organizada por el Partido Popular. Bueno, pues la gente salía a las calles, como lo que toca en una manifestación. Y la pregunta que os traigo es que si queréis, independientemente de qué fin se persigue en la manifestación, si queréis que las manifestaciones sirven para algo. Porque a mí personalmente, si queréis empiezo yo dando mi opinión, creo que cada vez las manifestaciones se tienen menos en cuenta por la clase política. Se vio con lo de Sánchez, de Ferraz, las míticas que estuvieron semanas incluso en la calle, ahí en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, de Madrid, y parece que como que no sirvió de nada. También pasó en Valencia con lo de Mazón, por cambiar de partido. Pasó igual, mucha gente pidiendo su dimisión, parece que ni le importó. Entonces yo es la pregunta que os traigo, vamos, que a mí me da esa sensación que cada vez importa menos. Igual hace 20 años se tenía más en cuenta la opinión. Claro, a ver, yo es lo que veníamos comentando antes. Yo creo que al fin y al cabo la fuerza revolucionaria que pueda tener una manifestación es también la implicación que tú le pongas a la misma. Es lo que hablábamos. O sea, no es lo mismo hacer una manifestación en la cual sales 100 personas con un megáfono a gritar a una calle sin más ánimo y vas de 6 a 8 y a las 8 te vas a tu casa, que, pues, por ejemplo, un ejemplo muy claro que es en Francia en este caso, que yo es lo que te comentaba antes, que para mí personalmente es un país que envidio mucho en su aspecto revolucionario, en el cual en el momento algo no les cuadra, directamente se tiran a las calles, te empiezan a prender fuego a todo, se te quedan ahí 3 días sin dejar de hacer disturbios hasta que no hay una iniciativa del gobierno de decir, oye, mira, vale, vamos a cambiar esto. Como en aquella primavera de 1800, Sí, de 1789. sí, bueno, ¿Te también habría acuerdas? que abogar por el civismo en general. A mí Entonces, tampoco me parece bien ese tipo de Sí, no, la manifestaciones. verdad ¿No? que sí. Ya, pero al fin y al cabo, cuando ya llega un punto en el que llevas muchos años sufriendo algo y no hay ningún tipo de iniciativa por parte de los altos cargos de cambiarlo, y tú ten en cuenta que a lo mejor a ti es un tema que no te está afectando mucho, pero a lo mejor hay gente que se está muriendo de hambre o tu familia está fastidiada, perdida porque las medidas no se están tomando de forma correcta. Y tú, pero, vale, sí, perdona. Yo sé lo que te voy, o sea, yo en un momento de eso yo arrasaría con todo ya, o sea, si ya no tienes nada que perder y la única forma que tienes de cambiar las cosas es verdaderamente demostrando que si no cambian las cosas va a haber algo. Bueno, si quieres hablar tú, ¿Tú perdón. crees que quemando un contenedor, Yo o sea, les va a afectar más que quemes un contenedor a sí, o que sea, tu familia no es que tenga para también comer? depende de la Es forma en que la que lo manifiestes. Si tu forma de justifica el fin, manifestarlo. Habla. el fin justifica los el fin medios. justifica los medios, sí, es que le he interrumpido a él, por eso me he Sí, callado. sí. No, quería decir que si tu forma de manifestarlo es romper un escaparate y robar 3 prendas de ropa, pues lo mismo. Claro. O sea, No, no es que sé. es mucho Lo mejor mismo es que una para eso tontería. pase lo de la Revolución Francesa, les Directa, cortas la cabeza a todos y ya está. ¿Por qué vas a destrozar tu propio barrio? claro. Ya, pero si es la única forma que tienes de que se te haga caso.
de aquí nos han valido aquí la mayoría de las manifestaciones y no ha cambiado nada. Sí, pero tú también Ya. hablas por las manifestaciones ya, no sé, a la Revolución Francesa, que es una cosa de hace 3 siglos. Quizás es algo más que una Sí, pero por manifestación. ejemplo, lo de los chalecos amarillos en su Sí, día, eso te iba cosas de precisamente. cosas de esas. Es verdad que en Sí. Francia sí que es Mm. como un... Yo Son entiendo... movimientos... Sí, evidentemente tampoco justifica romper las No, por cosas, supuesto pero que es no, verdad pero que es otra a ver, actitud. me lo he llevado a un punto muy extremo, ¿vale? Pero me refiero, o sea, yo doy valor a el ánimo que tienen de decir, hasta que no cambien las cosas no nos vamos a quitar. Aquí la gente sale, se hace una manifestación, como lo de las manifestaciones agrícolas que hubo, no sé si os acordáis, Sí, sí, Mm. claro, lo por de los supuesto. tractores y Sí, demás. sí, sí. Em, Salen, se tiran 2 días con los tractores por ahí, no cambia absolutamente nada y ya el tercer día se cansan, vuelven todos con sus tractores y tal, y ¿qué ha cambiado? Absolutamente nada. Pues, sinceramente, para mí le afecta muchísimo más al gobierno una manifestación como la de los tractores que una manifestación en la que la gente salga a la calle a quemar contenedores, Que romper parto cosas. de lo que decía, que no me refiero a que una manifestación tenga que ser de esa forma, lo que me refiero es que no, sí, bueno, no conformarte con hacer una manifestación de 2 días y ya esperar una respuesta. O sea, de mantenerte en una postura y mantenerte firme en el sentido de, vale, no voy a reventar nada, no voy a destrozar la vía pública. Que yo parto de la base de lo que hablábamos. O sea, obviamente me he referido a eso como un ejemplo, pero teniendo en cuenta que lo prioritario sería el civismo en esos casos. Es decir, no digo que esté bien hecho, ¿vale? Pero me refiero que es una forma de, es una llamada de atención directa. Pero, por ejemplo, eso, o sea, hasta que no se solucione, hasta que no empiece a haber cambios, que te tires todos los días saliendo a la calle haciendo lo mismo, L- no Los, hacerlo 2 veces y ya decir, va, no va a cambiar Lo de los nada. tractores tuvo tiempo, ¿eh? Sí, 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 por no, no eso. fueron más de 2 y días, fueron. consiguieron reuniones con gente, no sé con quién, pero consiguieron reuniones para cambiar cosas. Sí, Sí, también pasó algo parecido con los transportistas, ¿no? Pasó que en Francia, no sé si es en Francia pero no dejaban pasar a los camiones. No, pero eso fue también con lo del agrícolas. Que Mm. llegaban a la frontera y Ah, les pues tiraban puede las ser. verduras y las Bueno, cosas pero lo de los bocafresas que se ha dicho que toda la vida. volcaban frutas Sí, y eso, sí, sí, eso pues pasó, de ahí pero lo eso fue de por lo los de... gabachos bocafresas que se decía. eso Porque en de- su día. ¿No lo has oído nunca lo de gabachos Sí, a ver, yo... bocafresas? No, la verdad que ¿En no. serio? No, 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 no. pues sí, se les llamaba así porque cuando pasaban los camiones con. Normalmente en ese momento la mayor producción era de. Vamos, la mayor exportación de producto español, en ese caso a Francia, era de fresas y cuando pasaban la frontera había pues eso, un grupillo de gente que lo que hacían era volcar los camiones y pues eso, les tiraban en ese caso lo más afectado era porque la mayor producción era fresas, entonces de ahí lo de volcar fresas. Tenemos que hacer nosotros lo mismo en, ¿En serio nunca has oído en, llamar a un Algeciras, francés en volcar Algeciras fresas? con los ferries, que vienen de Marruecos, volcarle. Pero bueno, Bueno, a ver, yo eso es lo que digo, que yo mi postura es que si sales a manifestarte, He manifiéstate dicho con bien. los ferries, que los ferries traen mercancía, sí, 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 se ha materiales, entendido, se ha A ver, entendido. Sí, no me saquéis Pero aquí... porque, en plan, yo no había pensado en nada malo. A ver si Ah, tú en el vale. No fondo... sé, como reís ahí y tal, miráis así con cara de... No aclares que oscureces. Claro, claro. tú si tú tuvieses que Bueno, manifestar por algo, ¿cómo harías la manifestación? ¿Qué serías más partidario? ¿De lo que hace la mayoría de la gente a día de hoy, que es sales, te manifiestas 2 días y te vas a casa? ¿O a lo mejor he sido un poco demasiado crítico con el tema vamos, de la manifestación agrícola, porque en este caso, ahora que lo estoy pensando, sí que es verdad que fue una buena iniciativa. Y de hecho sí que consiguieron cosas, lo que decíamos de los tractores. Pero claro, ya estás hablando de que son, ¿cuánto? 200, 300 granjeros que salen con su tractor, te cortan media ciudad. granjeros. Bueno, perdón, sí, agrícolas, vale, Sí, bueno, que perdón. sí. Te cortan la ciudad y te impiden el tráfico de coches, te fastidia a todo el mundo y la gente dice, joder, pero porque ya estás cortando media ciudad y ya estás perjudicando verdaderamente el tránsito y dando un toque de atención. Eso es a lo que te voy, que si no tienes una verdadera llamada de atención, no sirve para nada. O sea, salir a una calle 1 hora a estar gritando con el megáfono y que no te escuche ni el tato, que solo estás molestando a los dos señores que quieren echarse la siesta, eso no vale para nada. Hay que tener una iniciativa en condiciones. Es decir, que tú abogas por una planificación, Efectivamente. pero tú ya estás haciendo de decir, vamos a hacer algo que para perjudicar a la otra parte. No No, es... no perjudicar, simplemente que a nivel social sea un golpe sobre la mesa. Es decir, que se note verdaderamente, que quede constancia de Ya, que tú
te has manifestado por esto. Mm. Todo el mundo, ya te digo, yo te hablo de lo de los tractores y tú sabes lo de lo que te hablo, tú sabes de lo que hablo, pues tú sabes de lo que hablo y la gente que lo estará escuchando sabe de lo que hablo, porque a todos en ese momento vimos 600 tractores por el medio de Valladolid cortando las calles. Pero a lo mejor yo te hablo de una manifestación que ha habido de la UGT hace 3 días Ni idea. o de quien sea y no tienes ni idea de lo que ha pasado, pero seguro que alguna vez has, por También ejemplo... hay magnitudes y magnitudes. Ya, No es que- todas las hmm, manifestaciones tienen la misma relevancia. En Lógicamente. plan, hasta los propios manifestantes lo Mm. saben. Evidentemente no es lo mismo manifestarse por, yo qué sé, A ver, que luego tienes que Por tener una la- aprobación por parte del ayuntamiento y demás, que eso... Sí, pero... No, es una comunicación, ¿eh? Sí, pero Tú tienes que notificarlo. tienes que notificar lo que vas a hacer. Y dentro de unas medidas reglamentarias. Es decir, tú no puedes decir voy a estar aquí durante 3 días. O sea, te lo tienen que Sí. aprobar, porque si no ya... No, pero es que si tú tienes que comunicarlo y si no te contestan, tú tienes derecho a hacerlo. Es decir, Claro. por eso no estás Mm, pidiendo permiso. sí, Tú lo claro. notificas. Lo haces con la idea de que imagínate que puede pasar algo ese día, que está programado, yo que sé, algo o justamente en esa calle hay un hospital y estás tapando las ambulancias, lo que sea. Entonces en ese caso te avisan. Claro. Pero tú tienes derecho a manifestarte. Sí, sí, Vamos, sí. es un derecho, no me acuerdo qué artículo era de la Constitución. El 10. 20 y algo. El 20 y algo ese. El 20 y derecho de muchos. Pero manifestación, no me la sí. quiero jugar porque no me acuerdo. Sí, de hecho eso lo estudié yo también, sí, en su día. O no sé, no me acuerdo ahora muy bien Mm, del artículo. Ujú. sí, sí, sí. Pero eso sí, esa es mi postura, ya te A ver, digo. macho. Entonces, que bueno, no sé si la compartís un poco o... Es que yo creo que cada vez, lo que ha dicho antes, que cada vez son menos relevantes las manifestaciones, pero porque es que cada vez son más y más y hay gente que se manifiesta por cualquier cosa, que lógicamente no tiene la misma relevancia unas que otras. El 21. No entiendo. No era el 20 y No sé por tantos. qué me Era sonaba el 20, era el 20 y pocos, me pero sonaba bueno. el 18 a mí, no sé por qué. No, el 18 Y es que también, El bueno, sí, 18 acabo, es el acabo. de la privacidad, ¿no? sí, lo que Ah, es dijimos el otro verdad, día. No, que también que no, o sea, no es solo el hecho de hacer ruido, que lógicamente es una parte importante de una manifestación, el tener un impacto, sino también, lo ha dicho antes producción, que también es tema de realmente qué gente se está manifestando. Si la mitad de la gente que está ahí no sabe ni por qué está ahí, ni está ahí por estar, a mí me parece que es que no tiene nada. O sea, Sí, yo creo que va a haber un poquito de eso al fin y al cabo. Pero Bueno, bueno, yo creo que se está perdiendo un poquito, sobre todo, ese ambiente, vamos, esa... Ese ambiente revolucionario Escenario, sí. de cortar cabezas. No se no, puede hablar pero de nada, macho, me lo lleváis al extremo. Pero bueno, bueno, ¿y qué otra cosilla queríamos hablar? Ah, bueno, de lo del programa este dichoso, ¿no? Sí, bueno, pues como ya sabréis, Como era de esperar. y como era como muy de esperar, previsible. el programa de La Familia de la Tele, creo que se llama, Sí. que es un programa que está en la 1, que apostaron muy fuerte en Radio Televisión Española Mira, por pues tú. una continuación de antiguo Sálvame Deluxe. Ujú. Y salen pues, los personajes que salían en Sálvame, muchos de ellos, no todos, porque ha habido gente que se ha ido moviendo por otras cadenas, pero bueno, Ujú. Kiko Matamoros, María Patiño, Lidia Lozano, Belén Esteban. Belén Esteban, principalmente esos cuatro, creo que hay alguno más. Ujú. Pues ahora han pasado de estar en Telecinco a estar en la 1, tiene Ujú. un programa por la tarde, no me acuerdo qué franja horaria es, No lo pero sé. es bastante... Ni De hecho, idea. creo que son dos franjas horarias. Creo que tienen una franja horaria, luego hay una telenovela de estas de la 1, Ujú. La Promesa creo que es, o una de estas, no sé No cuál lo es. sé. Y luego creo que tienen otra vez programa. Y bueno, pues las audiencias deben ser malísimas. Es que Pobres. no solo sus audiencias, es que han hecho que bajaran las audiencias de los programas que le rodeaban. Sí, sí. Entonces, Por eso Con te tal digo, el de... programa que hay en el medio, que te estoy diciendo que hay una telenovela en el medio, han provocado que esa telenovela pierda. Y aún así es curioso porque esa telenovela tiene más espectadores estando en el medio que lo que hay antes y después, es decir, que quedan muy señalados, evidentemente. Ya, Ujú. lo quitas 5 minutos antes la novela para no tener que empezar a verlo A de ver, todo. eso, es que Ya. habla muy mal de ellos y yo, sinceramente, y ya está el debate ahí. De hecho, creo que ya lo tienen a mí me parece... hablado, ¿no? De que lo van a Sí, sí, cancelar. lo van a cancelar 100%. Y bueno, pues a ver, a esperar. Se fueron de Telecinco hace 2 años, creo. Tuvieron un programa en Netflix o en una plataforma de pago. Creo que sí, algo de... No lo Hicieron sé, yo por privado. No Netflix, pero una de estas. Sí, alguna Hicieron plataforma. una temporada por ahí. Fue también un fracaso y No tengo ni idea, la verdad. A ver, partiendo de que a mí no me gustan ese tipo de a mí programas, ni tampoco. esa gente, Sí, sí. creo que si se hacen, tiene que hacerse en una televisión que no sea
la 1. Pública. No una televisión que no Mm. sea pública, Mm. porque no pinta nada ahí. Sí, no, es que es verdad, es totalmente entretenimiento y vamos. La 1 antes era un programa más informativo y es que es verdad que rompe con Y la... te compro que tengan programas de entretenimiento, pero no ese tipo de entretenimiento. Sí, Mm. sí puede ser. Pero es cíclico al final todo. La gente se cansará de ese tipo de programas y se dejarán de consumir y ya está. Sí, a ver, es evidente. Al final, estos programas están muy enfocados a... Yo digo mi experiencia personal, mi abuela, gente Sí. mayor, y esa gente, pues, por lo que sea, pues, se va muriendo y tal. Es así, es... Oye, es verdad. Sí, ¿no? Sí. Relevo Y, generacional. o sí, o dejan de ver la tele porque ya no les interesa ver la Sí, porque tele. cada vez se ve menos también. Y la gente, sí. Pero bueno, mira, esto que dices tú es muy interesante porque nosotros ahora, por ejemplo, nuestra generación es mucho influencers, Más internet que otra cosa. youtubers, que a lo mejor son los antiguos. Los youtubers de hoy en día, a lo mejor eran el antiguo Kiko Matamoros y esta gente, En Parada. en cierto sentido, sí. Sí, yo creo que es un poco así. Sí, totalmente. A lo mejor dentro de 50 años nuestros hijos o nuestros nietos dirán, a mí qué me importa Ibai Llanos, a mí qué me importa Lola Lolita, ¿sabes? Mm. Me he dicho los dos porque son los primeros que se me Que- han ocurrido. A ver, me refiero, yo por lo general a día de hoy tampoco es un contenido que consuma excesivamente. Yo es que el estilo, Pero yo el estilo veo, influencer no hay ningún yo tipo de ánimo, veo, o sea, sobre todo chicas, en tema de influencers en redes. pero es que eso es un tema que puedo ya recibir todo el hate que quiera por eso, pero el hecho de idolatrar a una persona por el hecho de qué has hecho con tu vida. Mira, O sea, si una de esas personas está ahí por algo, me refiero, porque vienes de haber hecho algo importante en algún momento o te has hecho famoso a raíz de algo bueno, relevante. Pon un ejemplo, ¿no? ¿A qué te refieres? No sé, por ejemplo, a ver, un ejemplo que me viene a la cabeza así más rápido, Jordi Wild, sí que es verdad que Jordi Wild cuando salta a la fama no tiene tanto perfil así, pero bueno, por ejemplo, Jordi Wild ha tenido durante mucho tiempo, antes de empezar con el Wild Project, se dedicó durante muchísimo tiempo a subir vídeos, bueno, no sabéis si Jordi Wild es psicólogo. Sí, Sí, bueno, sí. a Lo ver, suele mencionar normalmente. Sí, bueno, pero tuvo durante una larga temporada que hacía vídeos concretamente sobre de psicología criminal, un poquito y lo así sigue enfocado. haciendo. Sí, de hecho lo sigue haciendo en el canal antiguo, de bueno, pues de distintos perfiles de. Pero no se hizo famoso por eso, vamos, Ya, ni no, mucho, sí, pero ni me muchísimo refiero, menos. pero me refiero, ya es otro tipo de contenido que a día de hoy era más productivo, por lo menos es un poco más de interés y a día de hoy el tipo de contenido que sube el de Wild Project, por ejemplo, es algo que tiene mucha repercusión, pero por ejemplo una persona, Lola Lolita, digo, ¿quién coño es Lola Lolita? ¿Qué ha hecho con su vida? Yo no lo sé, pero... Claro, es que es no- que ese tipo de cosas es a lo que te voy. es que A día de hoy, ¿qué subes productivo? ¿Qué aportas? Hombre, a ver, es que para mí es totalmente diferente un Jordi Wild que Lola Lolita. O sea, Por eso, que ahora serán pero compañeros son de personajes profesión, que a pero... nivel de audiencia son O equiparables. por ejemplo la familia Pombo es, ¿no? A ver, Pombo. 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 No sé quién son. Pombo, Pombo, ¿qué he dicho? bombo. No, he dicho Como Pombo. Manolo. Con P. No, pues esa gente también, Yo no sé quiénes son, la verdad, y ni por qué son famosos. Tienen un programa, ¿no? En una de estas también, en Algo me suena. Sí. privado, no Es sé. que me lo enseñas y no, No sé por qué no esa la gente- reconozco. No sé, pero vamos, que es eso. Que no me parece comparable tampoco tener una audiencia que ve un podcast de 3 horas que una audiencia que ve un TikTok de 30 segundos. O sea, Es no que me en parece TikTok para es muy nada- fácil hacerte Sí, famoso. sí, muy famoso. ¿Por qué te haces famoso? Eso es lo que a mí me reconcome la Hombre, cabeza. porque Te lo puedo decir. No, porque no lo hagas. Ya son todos lo hemos vídeos pensado. muy rápidos, al final ves muchos durante el día y pasas por ellos casi seguro. Claro, Y en el lo que algoritmo te ves 3 horas de podcast, te ves 8 millones de TikTok. Claro. Y a lo mejor como te quedes uno viéndolo varias veces o ya Ya, piques el y algoritmo tal, el hace que- algoritmo y... Ujú. Mira, es un poco eso. Y no sé qué iba a decir. Bueno, tío, el otro día vi a una señora que iba en el autobús delante mío y bueno, tenía en la pantalla y yo le miré, tío. Le miré la pantalla. Artículo 18. Bueno, si me pone la Derecho a la pantalla estaba delante y privacidad. yo así. estaba mirando así al horizonte en el bus Al y horizonte. lo vi. Y nada, tío, pues viendo vídeos de gatitos, porque igual estuvo todo el rato en el bus viendo vídeos de gatitos. Pues es que al final a cada persona le gusta una cosa y es Bueno, yo mis redes sociales es todo comida. O sea, comida, recetas, pues, fútbol o lo que sea. Sí, sí, sí. Pero luego otra gente le sale bailes, al otro le sale lo que Por sea. eso tampoco quiero criticar a nadie por los gustos de ¿te gusta la Exacto. Lolita o te gusta tal? Pueden decirnos, es que a ti estos de fútbol que son unos ordinarios. Sí, no, por supuesto, desde luego, ¿eh? No, eso también es verdad. Pero yo lo único que critico, a ver, y no es criticar, simplemente es una cosa que a día de hoy
me resulta complicado de concebir es que haya gente que realmente no se dedique a algo concreto, porque la mayoría de los influencers a día de hoy no se dedican a un tema concreto, que no, o sea, que no es un contenido enfocado a algo, eso es a lo que te voy, que no es un contenido, vale, pues hago vídeos de cocina, hago vídeos de deporte, hago vídeos de supervivencia, o subo contenido A de ver, tal. hay contenido muy bueno y que Sí, sirve de sí, mucho. evidentemente. Claro, por eso, pero el contenido concreto de una materia lo entiendo que lo Pero te consumas, puede una parecer muy persona que bueno no a ti, sube algo en pero a otra concreto, persona no le puede parecer muy bueno, ¿eh? Sí, bueno, pero que me parezca muy bueno a mí y a otra persona no es lo mismo que un bailecito de mierda, claro, sinceramente. es que eso es a lo que te voy. No, pero imagínate que alguien dice, es que a mí dije, ¿cómo baila esta chica? ¿Cómo? O este chico. Yo, pues, sí, Claro, pero ya es un contenido que es lo que hablamos. Te limitas a un vídeo de 15 segundos. ¿Qué ves? 4 vídeos seguidos de una tía bailando o de un tío haciendo lo que sea. Hombre, habrá gente que lo haga. Claro, pero no te vas a tirar, yo qué sé, 1 hora y media viendo un vídeo de eso, ¿sabes? Tú y yo que somos muy O de... gamers, la gente que ve a gente jugando al Fortnite y tal. Ya. Sí, ya, sí, por ejemplo. O sea, yo admito, yo por ejemplo, yo sí que veo mucho gameplay, pero admito que me parece una total y absoluta pérdida de tiempo por entretenimiento. Al igual que critico eso, también me critico a mí en ese aspecto. Es decir, yo cuando veo un gameplay termino de verlo y digo, ¿qué me ha aportado esto a la vida? Absolutamente nada. Sí, sí. Puro entretenimiento. Ya, sí, pero luego, por ejemplo, tú y yo que vemos Dedicat, vemos este tipo de contenido de supervivencia, tío, luego dices, bueno, si un día me pierdo en una isla, ¿sabes? Se, yo qué sé, cómo potabilizar agua, por lo menos, ¿sabes? Se vea de algo. Sé hacerme una Para cama con morir un más palo. tarde. Para mí está bien. Exactamente. Pero bueno, Y a todo ver, también son famas esto, ¿eh? En plan, a lo mejor un día estás aquí y otro sí, día. por Porque, por supuesto, ejemplo, es lo que hablábamos, he sí. visto el otro día, no sé si recordáis, uno que era un cocinero turco que se hizo famoso Sí, sí, el por paisano tirar este, así sí. la sal. Mm, Para que estén viendo en Spotify, estoy haciendo mm. el símbolo de tirar la sal. ¿Cómo se llama, tío? Lo tengo en la punta de la Con lengua y no me coleta sale. y tal. Que luego salió en la Eh, final del Mundial, que le cogió sí, la copa al Messi y ese se tío debe pusieron ahí la estar bastante foto. arruinado ahora, ¿eh? Ha tenido problemas. Nusret, pero es el nombre del restaurante eso. ¿Cómo es? Nusret. Ah, es verdad. ¿Cómo, Eso. cómo? Pero ese es el nombre del restaurante. ¿Cómo es? Nusret. No sé, no sé. Puede ser. No Pues sé. ese No lo tío, sé, sí, no lo sí. sé. El de la sal. Pues Sí, sí. ese debe estar ahora mismo no arruinado, pero ha tenido Ujú. que cerrar varios de los establecimientos que abrió en su día Sí, sí. por su fama. Mm. Y ahora ha cerrado uno, creo, en Las Vegas o no sé dónde era. Ujú. Al final nunca se sabe. Bueno, y nada, ya cerrando con el tema de actualidad, quiero sacar un tema un poco más delicado y ya con esto cerrar, que sí que es verdad que, claro, partiendo de la base de lo que veníamos hablando, quizá lo debería haber sacado un poquito antes, pero bueno. Y es que ha ocurrido hace poco, si no me equivoco, ha sido el 27, el mes pasado, la semana pasada ha sido tal, que no sé si os habéis enterado de otra nueva violación grupal en este caso han sido creo que 5 menores entre 15 y 17 años, una menor de 15 años, en la localidad de Dolores, en Alicante. Ha sido, pues eso, uno más, porque tristemente a día de hoy hay muchísimos casos de estos, y ya que estamos en un tema de estos de debate, como estamos debatiendo un poquito sobre todo, quería sacarlo, porque a ver, en la noticia tampoco hay mucho más que desarrollar, simplemente pues, otro caso más de violación, Sí, no te voy a poner a sacar detalles de lo que ha ocurrido, obviamente, tampoco. les tengo, pero no voy a hacerlo porque me parece antiético y desagradable. ¿Cómo que Em, les tienes? En plan, no, sí, pero me sí. refiero, No, pero en el sentido, esas cosas no se suelen publicar. sí, pero bueno, 4 detalles tontos se saben, Sí, ¿no? pero bueno, rebuscando mucho me Eso está refiero. ¿Relacionados con qué? muy privado, muy perseguido, ¿eh? ¿El qué? Lo de Claro, el tema de la sacar privacidad, sí, imágenes obviamente, sí. y... Sí, No, imágenes no hay, pero me refiero. lógicamente. Bueno, que es un tema que no vamos a sacar Sí. porque puede ser muy delicado para mucha gente y entiendo que hay gente que no quiere hablar al respecto. Entonces, bueno, simplemente lo que quiero tratar es que, por si no os habéis enterado, que no sé si os habéis enterado de la noticia, si lo No, la habéis verdad que no. escuchado, bueno, pues la sentencia que ha dictaminado el Tribunal de Menores ha sido que se les va a dar unas clases de educación sexual. Esa se va a ser su sentencia. No van a tener ningún otro tipo de repercusión a ¿Cuántos años nivel tenían? entre 15 y 17. Bueno, no pueden ir, Totalmente volvemos a lo imputables. mismo, no pueden ir a No pueden ir a prisión a como prisión, tal. pero pueden ir a un centro de menores En el menor, perfectamente. sí. Son 5 chavales de entre 15 y 17 años violando a una cría de 15. ¿Y en ese caso les aplicarías cadena perpetua? Yo no te estoy hablando de una perpetua, Sí, tío, bueno, pero quiero decir, pero yo tengo claro que si eso lo hace una persona con 40 años, A una persona de 15. sí, O A una o chica, en imagino. cualquiera, general. a Sí, cualquiera. sí, sí. Si eso lo hace una persona de 40 años,
Para mí, cadena perpetua, A clarísimamente. ver, yo es que partiendo de la base de que una persona que viola o agrede sexualmente de cualquier forma a otra, para mí, que también te digo, yo para eso no veo mejor delito que mandarla a la cárcel, porque bueno, está bien sabido de siempre que si habéis escuchado algún podcast o algo por el estilo de algún expresidiario, que dentro de lo que son las cárceles, al menos aquí en España, em, son los más perjudicados dentro de las propias cárceles porque los presidiarios odian y tienen un asco inmenso hacia todo lo que son violadores, agresores a mujeres, etcétera, etcétera. En la cárcel son los que se llaman palizas, a los que violan luego dentro de la propia cárcel y demás. O sea, yo para mí es su pena perfecta, porque recibes de tu propio merecido. A ver, quitando eso o sea, dejando eso a un lado, Ujú. ya están en la cárcel. Sí, a mí me parece Sí, también. bueno, pero castigo, claro, Me ¿sabes? parece que es ser un poco vengativo, ¿no? Que estás. A ver, que sí, que pase, bueno, pues mira, a ver, no haberlo obviamente, hecho, pero tampoco Sí. es. A ellos no les meten en prisión con ese fin, ¿sabes? no, Claro, obviamente, desde luego que pero es que no. son un poco así, a mí me da la sensación y. No, no iba con esa intención, me refiero que simplemente que ya los años que van a pasar, me refiero lo que dices tú de una perpetua, aunque se tiren 8 años, tal y como se trata ese tipo de perfiles en las cárceles españolas, con 8 años ya vas a salir arruinado, vamos, ya a priori vas a tener más que reprimenda. El problema está en que luego hay muchas veces que este tipo de prisioneros, precisamente porque ya eh, saben bueno, lo diré, eh, los encargados de prisiones, ¿cómo se dice? Los Los funcionarios funcionarios de prisiones, gracias, ya de saben nada. al respecto de esto, les ponen en alta seguridad, en aislamiento y en este tipo de situaciones para precisamente que no se crucen con este tipo de tal y que no haya tanto conflicto. No sé si habéis visto alguna de las 1000 entrevistas que tiene Daniel Rojo, Mm. que en una de ellas lo habla precisamente de eso, que en la cárcel son los más perjudicados y que, pues eso, que les cae palizas, le cae de todo, porque, a ver, al fin y al cabo, dentro de las cárceles mucha de la gente son bandas que son muy clásicas en el sentido de ideología de la familia, del respeto hacia su familia, etcétera, etcétera, y el hecho de pensar que esa persona podría estar violando a tu hija, a tu madre, a quien sea, pues claro, les genera una idea Eso despreciable. tampoco me parece ni que lo justifique, fíjate lo que te digo. No, 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 En plan, no digo en absoluto que lo si ese tío está justifique. ahí, a saber qué habrá hecho también, ¿eh? Ya, sí, pero no Mm, digo que lo justifique, simplemente digo que dentro de lo que es la cárcel es el perfil más odiado entre los mm. propios Sí, que puede ser, presidiarios. pero que tampoco está nosotros como para Sí, ajá. dar lecciones, ¿sabes lo que te quiero Sí, decir? ya, por Ejemplares. supuesto. A ver, yo he dicho sea yo dentro de lo que es un delito por el que puedes ir a la cárcel, a mí una violación o una agresión sexual o algo por el estilo me parece lo más despreciable de todo. Peor que un homicidio, Sí, Mm, es debatible. es a mí debatible. sin duda, ¿eh? Vamos, Yo creo que es las una opinión violaciones personal, son ¿eh? durísimas y tal, pero son más reversibles. Pregúntale a En- la en- mayoría de las víctimas de una violación si pues preferirían no, estar con no el lo he trauma toda su vida sufrido o ni estar conozco a nadie muertas. cercano que tal, entonces, Por pero eso, pero me sí. refiero muchísima, hay 1000 declaraciones de mujeres que les ha ocurrido, u hombres en este caso, que les ha ocurrido que han sufrido una violación, que dicen que preferirían que las hubieran matado a que las hubieran violado. Tú ten en cuenta que tienes que vivir con un trauma el resto de tu vida, un trauma importante. Entonces, Lo a otro es ver, no, que no lo digo que otro es la no muerte, vivir, ¿eh? no digo que la muerte sea mejor, ya, pero si vas a vivir el resto de tu vida con miedo Ya, a salir a la calle, con miedo a todo, etcétera, etcétera, ya es difícil. claro. Pero le doy el punto de que la muerte no es Sí, reversible. no, por supuesto, por supuesto. Que me refiero que no lo defiendo ni digo que una cosa Sí. sea mejor Yo que la tampoco, otra. ¿eh? Porque diga que la Claro, muerte, No, ¿sabes? lógicamente. claro, claro, claro. Yo simplemente lo expongo como un Sí. tema de, oye, que me parece un tema que sí que puede entrar a debate. Mm, Que no es como que haya una verdad absoluta, sino que es algo que sí que da lugar a tal. Y sobre todo os lo decía por eso, por el hecho de decir, la consecuencia que va a tener esta gente o la pena que va a tener esta gente son unos cursos de educación sexual. sí, eso es irrisorio. Una persona que entre 5, bueno, no me voy a insultar, pero no es el caso, entre 5 personas han violado a una cría, ¿de qué les va a valer un curso de educación sexual? ¿De qué les va a valer que les tengas en un curso de intensivo de un año diciéndoles, no tienes que hacer esto, tienes que respetar a la mujer, como tal, no sé ¿Tú cuántos? no crees en la reinserción social? Es que te iba a decir también. Sí creo en una reinserción social, pero no creo que un curso de educación sexual sea ni de cerca lo que necesita, que lo necesita mayores, Sí, es que Sí, ese caso que pero estás lo poniendo tú pondría me parece muy extremo. Es como que complemento final antes de la propia reinserción social, pero antes que tenga que cumplir con una pena de prisión, algo que una reprimenda de alguna Mm, forma. ya, pero me refiero, o sea, has dicho que tú crees en la reinserción. ¿También crees en la reinserción de después del caso que has puesto de 8 años en la cárcel recibiendo ese tipo de tratos tal? ¿Después de eso crees que puede haber una reinserción posible?
Yo creo que al fin y al cabo cualquier persona le puede llegar a reinsertar en algún momento. A ver, Después de 8 depende años del en la cárcel. perfil, obviamente. Habrá gente que sea un psicópata y lo que os vaya a ser toda la Sí. vida. Pero yo siempre he creído en las segundas oportunidades a todo el mundo, ¿vale? Pero en este tipo de casos, mínimo una pena antes, tío. O sea, lo que no concibo bajo ningún concepto es que la única reprimenda que vayas a recibir sea tirarte, no sé el tiempo que les han puesto, ni cómo, ni qué tipo de dinámicas se les van a aplicar, ni nada por el estilo, pero que lo único que vayas a recibir como pena sea eso. Sí, que a mí me parece un caso muy extremo, no lo he visto, entonces no te puedo tampoco decir, pero Pero es que no es extremo, es que ya ha habido otros miles de casos de ese estilo. sí, es O verdad que sea, todo lo son que son, menores a y día de hoy, en una violación, todo lo que son menores se les aplica esto. Me parece insultante, tío. O sea, que sí, que es un menor. Me da igual. Es que ya, ya. precisamente porque es un menor, no le puedes hacer entrar en la cabeza a esa persona que un tío, si con 15 años cojo y me viola una chica No, y lo único que me van a poner es esto, joder, pues el resto de mi vida voy a seguirlo haciendo, si total, lo podré hacer 20 veces hasta que me pillen y me declaren como tal, más luego que luego yo digo, pues lo típico, de lo que hablábamos un día, declaro estado de psicosis, declaro estado de ebriedad absoluta, alteración de la realidad, cualquier cosa que sea sí, eximente, no. sí, para reducir Sí, para que la implique reducción responsabilidad de condena penal, sí. y ya está. Mucho más. Y me van a quitar unos cuantos años y tal. Lo único que estás haciendo es inculcarle a esa persona en la cabeza que haga lo que haga, la pena no va a ser tan fuerte ni se va a acabar arrepintiendo al 100%. Mm. Me parece que lo único que estás fomentando es que de cara a futuro pueda reincidir. Mm. Vamos, yo eso es mi punto de ¿Cómo se llamaba vista. eso? ¿Era agravantes y el otro? No sabes. Atenuantes. Atenuantes, Me eso, acaba de venir la atenuantes, sí, a palabra. mí también. No, es que es un tema muy complicado en general. A ver, es un tema muy polémico, vamos, no polémico, es un tema muy delicado, por eso Complicado, o lo he sea, dicho desde el complicado. primer momento que es un tema que no quería incidir mucho en él mismo, pero es que me parece insultante, Mm. irrisorio, como decías, es que es esa la palabra. Sí, hombre, o sea, lo que es la consecuencia, sí, es que... Pero bueno. Bueno, Y nada, hablemos un poquito del Roland Garros, ¿qué ha ocurrido? Cositas, partido victoria de Alcaraz. Sí, revalida título. Ujú. Uno de los partidos más largos en una final de la ¿Cuánto ha historia. sido? 5 horas y media o algo así, ¿no? Sí, algo así era. Eh, lo tenía perdido porque Sí, absoluto. en De hecho, estaba en el bola de partido, ¿no? 3 bolas de 40-0 partido. bola de partido, la última. 3 bolas de partido tuvo. Y remontó Alcaraz. Y no, jugó muy bien, la verdad. Yo le vi un rato el partido de semifinales y creía que no iba a ganar, sinceramente. Yo vi sobre todo el final del partido porque fue lo que me dio tiempo. Y. ¿con quién fue en semis el partido? Contra Musetti. Betis, vale, sí, dijimos otro día. Y el tie break, tío. El parcial de 7-0 fue Quedaron 10-2 o 10-3 en el 10-2. tiebreak. 10-2, 10-2. Nada, remontada histórica, ¿eh? En el momento en el que tienes 3 bolas de partido, pierdes las 3 y te remontan ese Sí. set, o A ver, sea, estás fuera. psicológicamente eso- Psicológicamente estás fuera. Sí. Sí. Se dice que vamos, lo dijeron los comentaristas que podría haber sido seguramente la mejor final de los Roland Garros que ha habido. Quinto Grand Slam para Alcaraz, con 22 años creo que tiene. Sí, 22, Sí, pues 22, es de nuestra mayo quinta, del es de 2003. nuestra quinta. No, hasta quinta, sí. Y solo le falta Australia. De los 5 que 4 o 5 hay. Hay cuatro. 4. Wimbledon, Wimbledon, Roland Garros el Open de Australia y el de Nueva York, y el de el Nueva de York. Estados Unidos. ¿Verdad que el de Australia es territorio Djokovic? Ujú. Es el que más ha ganado Djokovic en toda su... Sí, pero Pero bueno, aún así creo que sigue ganándole, ¿eh? El último año no lo ha ganado, pero... cayó en semis en Roland Garros. A ver, que Sí, pero es que todavía Roland Garros... puede dar para un poco, pero no creo que dure. No le he hecho ni 5 años. No, yo tampoco, Vamos, pero bueno, bastante menos. igual le queda algún gran slam todavía, ¿eh? Puede ser. ¿Qué iba a decir yo? Yo no lo vi al final, pero vamos. Lleva 5 Grand Slams, ¿no has dicho? Y 2 Roland 22, Garros, 2 Roland Garros. 2 Wimbledon. No, mm, uno Wimbledon. Y 2 de los otros, creo. sí, De los de Estados Unidos. que Pisazo. puede llegar a meterse entre los grandes de la historia. Me Sí, viene pisando fuerte, Porque desde luego. tienen entre 20 y 25 los que. Bueno, Nadal, Federer y y Djokovic. Djokovic. Tienen, creo que 20-20, ¿no?
No sé Djokovic los tiene números más. exactos, pero entre 20 y 25. Federer y 23, Nadal tienen los 20 mismos, creo, ¿eh? Uno más Nadal. No lo sé. Pero vamos, que apunta alto. Mm. Si sigue haciendo bien las cosas, apunta alto. Yo siempre digo que en el tenis al final muchas veces tampoco depende de ti. Y ahora parece que tal, pero la gente que luego ser un tenista, eso pasa muchas veces en la historia. Yo me acuerdo bueno, pasa con muchos tenistas, con Borg, que parecía que iba a ganar muchos Wimbledon, creo que era el que ganaba, y de repente apareció otro tenista y dejó de ganar tantos, ¿sabes? Al final. La vida. Esas cosas así al Sí, final. no, sí. Pero sí, vamos, que tiene muy buena pinta, la verdad, que Se van a repartir títulos entre Sinner y Sinner y Alcaraz. Tiene Alcaraz. toda la pinta, vamos. Ujú. Y que sean muchos para Alcaraz. A ver, ojalá. Y bueno, ya justo según termina el partido de Alcaraz, empieza el de España. Además, clavado, ¿eh? Sí, Empalmando. justísimo, A las 8:59, más o Sí, menos, acabó Alcaraz y a las 9 empezó España. Sí, justo. Que bueno, ¿qué opinamos del partido un poquito? Nada, yo me quedé dormido antes de la prórroga. Antes de que Sí. acabara. Bueno, claro. Antes de que acabara la primera parte, solo te digo, ¿eh? O sea, la segunda parte. Ahí, Partidazo, así ¿no? estaba el nivel. Partidazo del 9 de Portugal, ¿no? El Del 9. bicho. Sí, coméntame un 7. Bueno, poquito. 7 realmente. Sí. ¿Qué pasa? Tú Bueno, yo simplemente decir que vi el partido prácticamente entero, me perdí un trozo de la primera parte y un trozo de la segunda parte, ahí por el descanso, pero más o menos lo vi entero. Y nada, pues sí, pues Portugal a mí me pareció que hizo un muy buen planteamiento de partido. Y España, bueno, pues venía jugando muy bien. El entrenador de la Fuente estaba dando una tecla en todos los partidos, pero creo que el de ayer no fue su partido. Creo que es uno de los partidos donde no quiero hacer todos los cambios, hay que decirlo. Me parece que no dio una en ese sentido. en absoluto. Pero bueno, que le puede pasar a cualquier entrenador. Todos tenemos un partido malo. Y a cualquier jugador, vamos. También se dice de Lamine Yamal, ¿no? Que no estuvo bien. Bueno, el chico es un chaval. A ver, le cubren entre A ver, 5, pues yo lo de que no estuvo bien es verdad, pero discrepo un poco, ¿eh? Ya, yo Puede también ser, ¿eh? discrepo. Porque Es que la tuvo gente le muchos. exige que tire del carrito de la selección un ¿Sabes? chaval de 17 Lo que pasa años, es tío. que no hizo 12 regates y le salieron 13 bien, Claro. Claro. porque no. Y porque Nuno Méndez probablemente sea Es una barbaridad, lo iba a decir. el primero, el segundo mejor lateral del mundo. Sí, seguramente. El sí. partido que hizo ayer fue tremendo, ¿eh? Yo Sí, no había sí. visto un lateral. Y aún haciendo Lamine un mal partido, dio unos cuantos pases al área Sí, muy sí. buenos. O sea, que tampoco es para matarle al chaval. No, en Metió un absoluto. golazo y luego tuvo otra en la prórroga, creo que fue. Mm. Que fue cuando le empujaron, no sé si lo visteis, y Sí. ya Baena se calentó y se empezó a pegar con uno. Y el penalti que tira en la tanda de penaltis es un chicharro a la escuadra. Sí, una barbaridad. Sí, un partido de Nuno Méndez interesante. Luego lo que decías tú, los cambios para mí estrepitosos. O sea, en el momento en el que quitas a los dos jugadores con más desborde que tienes en España para sacar a Jeremy Pino, que tiene el mismo rodaje en la selección que yo, y Alex Baena, que con todos mis respetos hacia Alex Baena, que no me parece mal jugador Es en muy bueno. absoluto. A mí me A parece mí que es me muy parece bueno. que es muy Me bueno. parece muy buen jugador, pero no me parece un extremo ni de cerca del Es que perfil que requería España en ese no es momento. extremo, No es Alex su Baena. posición, Es ¿no? que realmente no es más un interior reconvertido un poco a banda. Sí. Entonces es un perfil muy complicado y bueno, fuera de la coña ya de Morata, etcétera, el hecho de sacar a Morata en un momento en el que necesitas un partido revolucionario, cuando estás dejando en el banquillo un Dani Olmo o un Fermín, que cualquiera de los dos jugadores a final de temporada han sido los mejores revulsivos que ha habido, no sé si a nivel Europa, pero a nivel España sin duda que sí, no me parece en absoluto acertado. O sea, yo creo que es lo dijo, creo que fue Zubimendi en el postpartido, que Luis de la Fuente les dejó claro que iban a ir a aguantar el resultado y con eso tirar hacia adelante. Y es una postura que a mí me parece estúpida, cuanto No se puede menos, hacer. ir a aguantar un 2-1 empezando la segunda parte. O sea, es que quitas todo. Y es una cosa que ya ha hecho Luis de la Fuente en otras ocasiones, que fue, no sé si fue contra Holanda también en la Nations League en En los la ronda anterior. cuartos. Bueno, Sí, en la ronda anterior, porque semifinales fue otro sí, día, cuartos. en cuartos. Y también hizo una cosa parecida, que de repente vas ganando el partido de 1 y te quita todos los perfiles más ofensivos que tienes en el equipo y te encierra atrás. O sea, eres un equipo que tienes jugadores con los que puedes presionar para que en vez de ir de una ventaja de 1, acabar con una ventaja de 3 y decides encerrarte atrás. Una selección que obviamente ya hemos visto que
la defensa precisamente no es el mayor fuerte de nuestra selección, que no somos una selección que aguante muy bien la presión. Tenemos que ver el partido contra Francia, que pasas de tener un 5-1 a un 5-4. Entonces, pues me parece totalmente desacertado lo de buscar un perfil más defensivo y no tratar de cerrar el partido. Pero bueno, oye, tampoco somos quien... Cucurella falló ahí en el Para- segundo gol. Fue un fallo tremendo. Sí, es verdad que yo defensivamente le he visto mal a la sesión, ¿eh? Defensivamente... A Hausen no le he visto del todo bien, ¿eh? Buah, pues a mí me encanta. Sí, pero Hausen, a o mí sea, me ha Hausen gustado. es Ayer muy jugó- bueno, a pero mí no me es ha- un perfil tan defensivo. A mí me ha tío. gustado mucho. Es un perfil más como Cubarsí, o sea, es un más Pues distribuidor de juego, cásate con él. tiene buen juego de pies, tiene buena salida de balón, pero claro, no es tan fuerte en defensa. Sí, yo le vi que sufrió, ¿eh? Tampoco fue una cosa que estuviese fatal, ¿eh? Pero que cuando le... Pues a mí me parece de lo mejorcito, ¿eh? Sí, sí, que yo no digo que sea malo A el mí no me chaval, pareció que sufrió para nada. No, No, precisamente no. Para mí los dos grandes errores son sí, Mingueza, Mingueza, sí, es un... que el primer gol es suyo, Sí, sí, es verdad, es verdad. que bueno, es que entre Mingueza y Pedro Porro, tío, Es que no sé. es que Yo no creo que saca, sí. no Y sacas Pedro uno, Porro a mí Mingueza. no me gusta nada. no sacas uno entre los dos. No, hombre, yo creo que Mingueza es mejor. Pues A ayer día de hoy sí, pero claro. Hacer más, sí. Mingueza fue bueno en y defensa también. Sí, el segundo gran error es que está demostradísimo que Pedri juega muchísimo mejor en la base, tío. sí. Y lo pones de media punta. Tienes que acercarle al juego porque te mueve el balón como quiere. Claro. Le pones de media punta, que ahí tienes a Olmo, a Gavi, a Fermín, que Claro. te pueden hacer esa función. Le pones Al arriba mismo y Baena le toca, pones de 9. toca la Vamos, mitad de falso balones, 9. toca la mitad de balones y pues pierdes mucho. Claro. Es que yo soy muy de Pedri. Ya, He yo dicho. también. Y es un partido en el que Pedri no está acertado, pero partiendo de la base de eso, y que está fuera de la posición natural en la que viene jugando todo el año, en la que ha sido el mejor del mundo en esa posición, y vienes a cambiarle de posición teniendo perfiles muy buenos en la media punta. O mismamente el mismo esquema que con el que sales al partido, pero en vez de poner a Fabián de interior, pones a Fabián de... Que Fabián últimamente no está jugando mal de media punta cuando se le ha posiciona en algún A partido. ver, Fabián Balón de Oro. Fabián mejor arriba, es que tampoco te lo compro. Te tienes que arriesgar a quitar Es que a tienes Pedri que... o a Fabián. Y Yo, en este caso, yo quito a Fabián, tío, quitas a sin Fabián. duda. Lógicamente. Pero porque me parece que va a aportarte mucho más tener un media punta puro, pues es un Dani o un Fermín o un tal. no es que te aporte más tener un media punta puro, es que te aporta más Pedri atrás. Claro. La clave es Pedri. Sí, Ojo. es el mejor jugador de la Ojo, sí, o jugar con Zubimendi más de pivote puro y dos interiores. O sea, en vez de salir con una 4-2-3-1, salir con una 4-3-3 con un pivote defensivo. Pero bueno, a ver, que no somos nadie, ¿sabes? Nosotros, que seguramente por lo que sea, Luis de la Fuente tiene más idea al respecto que nosotros, pero bueno, Hombre, sí. criticar es muy fácil cuando Esperemos. no has tomado todas las decisiones, pero bueno, yo creo que en este caso no fue acertado, pero bueno. ya. Oportunista. No, pero sí, sí. Así que bueno, eso es lo que tenemos de fútbol. Bueno, también. Yo quiero opinar de Cristiano Ronaldo. Ah, sí, adelante, adelante. A ver, Cristiano Ronaldo, entre todo, yo voy a decir que es un gran jugador, un gran goleador, es el máximo goleador de la historia de la Champions, evidentemente, Bueno, de el hecho, máximo goleador Y de se la ha historia vuelto directamente. muy humilde, ¿eh? muy humilde. ¿Habéis visto de las declaraciones? No, Sí, sí. ¿a qué te refieres? Pues en las preguntas que le hacen últimamente, Ah, sí. mucha humildad. Sí, realmente sí. A mí nunca me ha parecido una persona muy humilde, ¿eh? Pues ahora sí. Ahora últimamente sí que lo está haciendo un poquito más, sí. No sé, bueno. Hombre, es que menos humilde no podía ser. Ya no lo digo porque por sus actos, ¿eh? Estaba viendo el partido ayer con mi hermano, las caras que pone, tío, me hace mucha gracia a veces. Fue maravilloso el momento Sí. en el gol este que se creía que estaba en fuera de juego, que yo, a día de hoy, después de verle, que el semiautomático me puede decir lo que quieras, yo vuelvo a ver la posición en la que está Cristiano cuando controla el balón y yo sigo creyendo que está en fuera de juego. Es que es por milímetros, ¿eh? Pero El primer ¿cuándo? gol Es de una Portugal. barbaridad. Es que a mí me parece relativamente claro. O sea, me parece que el hombro está bastante por delante de. Claro, pero tampoco, bueno. pero... Pero bueno, Claro. y no sé si ves que está hablando con Oyarzábal, da válido el gol y Ay. se coge y se ríe en la cara de Sí, Oyarzábal. sí, es que y se pira. Pero porque Oyarzabal está diciendo fuera de juego. Y hace como, te lo dije, y se ríe y se Ya, va. pero se tiene me ríe. gestos así un poco feos, ¿eh? A mí Que siempre tienes me- 40 tacos, ¿sabes? Que ya tienes más fútbol que. Pues por eso, más Precisamente. preciso, que sea menos... Claro. Yo entiendo que un chaval de 18 años pues no tiene la cabeza Claro, amoblada, pero tú ya con la madurez que no tienes que puedes hacer tener eso, vamos. futbolísticamente hablando. Pero bueno, sí. Y nada, pues yo sinceramente creo que es un gran jugador, evidentemente ha ganado muchas Champions, de hecho yo creo que los equipos en los que ha estado no hubiesen ganado tantas Champions si no estuviese él. Mm. Él ha carrilado muchos partidos Mm. importantes, pero yo creo que... No da la talla ya. No queda de la talla, pero No, yo... di las palabras exactas que has dicho antes. ¿Qué he Es que dicho? quizás Ruud van Nistelrooy hubiese No, hecho un no, mejor ¿cómo partido va ayer. por el campo?
se arrastra bastante. A mí me da la sensación que no presiona o me lo vais a negar. No. No presiona. Pero te mete el 2-2, ¿eh? Sí, pero a lo Sí, mejor bueno, está Otto empujando y Gonzalo también. Ramos no habría metido esa. Bueno, Pues, pero precisamente no- Gonzalo Ramos. Bueno, o Pero que no esté. estaba él. Ya, pero claro, porque no le dan la oportunidad a él. Porque está el otro, que tiene que jugar el otro por decreto. Que a mí esa sensación, Pero Gonzalo Ramos no juega en el PSG. Bueno, si yo no digo que Gonzalo Ramos tenga que jugar, pero yo sinceramente creo que él. Yo no digo que no de la. Pero él tendría que dar A ver, yo Un creo que paso, un debería- paso a un lado. un paso. O a un seleccionador como O hicieron en quedarse su un poco día. de suplente para el típico. No, porque él no puede ser suplente. Él no puede ser una. Yo entiendo Pues que. entonces, Yo ¿por qué sigue entiendo, Morata en la yo selección? entiendo que para él ser suplente. En verdad, si no tienes ego, pues no. Pero para una persona como él, que ha sido la figura de Portugal, no vayas a la selección, no pasa nada. Has ganado títulos. De hecho, las selecciones En es realidad, que el momento perfecto para retirarse era ahora. O sea, es Sí, ahora, ahora, después y de no lo va ganar a la hacer, y va a ir al mundial. Y Sí. Y va a yo, dar vergüenza. la gente me llama loco, pero yo creo que como tenga la oportunidad, va a ir al mundial que se jugará en Portugal de Muy 2030. difícil. Un tío que se cuida tanto físicamente, A ver, se a está mí no planteando me hacerse un extraña LeBron para jugar con su verle hijo. ahí sí que se va a arrastrar, quiere jugar con su hijo. Bueno, Claro. Eso ha dicho ya que dalo no, por ¿eh? hecho, ¿eh? No, No. eso ha dicho que no. Bueno, eso ha dicho de momento. LeBron también dijo que no iba a acabar jugando con su hijo y mírale, ahí le tienes. Vamos, yo creo vamos, que debería dar un paso a un seleccionador como se hizo aquí en su día con Raúl y con Ramos, Mm. y luego pasó lo que pasó las dos veces. Se dio el salto, primero con Raúl, que vino Aragonés, Mm. y pasó lo que pasó. Que yo no digo que sea por Raúl, ¿eh? Pero diga, yo no estoy culpando a Raúl de que con él no se ganaba y tal, como hacen algunos. No. Pero bueno, al final estos son ciclos y hay que pasar página Un y cambio un nuevo, generacional. cambio generacional, un nuevo proyecto. Eso me parece perfecto. Lo que hizo Luis Enrique con Ramos también, que dijo, y no tenía ningún defensa bueno en esa época, dijo, yo quiero un cambio generacional, no le llevó, es verdad que estuvo medio lesionado, creo, y aprovechó eso para dejar tal, y luego ya cuando llegó de la Fuente, no le convocó y fue cuando ya definitivamente se dijo que no iba a ir más. Ujú. Y luego pasó lo que pasó, y Ya. ganó la Copa, En que bien, realidad, perdona, es eso, yo vamos, creo que es eso. que las bases del equipo de ahora las creó Luis Enrique, Enrique, tío. sí. O sea, muy Igual que las criticado, de pero Vicente del Bosque, es de Aragonés, sí. las cosas como son. Sí. Pero bueno, bueno, y poquito más, ¿no? Tenemos en deportes. Bueno, ya está viendo calentito el mercado de fichajes. Bueno, yo quería... Playoffs, segundo. Ah, vale, sí. ¿Qué quieres contar? No, si lo querías comentar. No, bueno, estuve viendo un poco Buen el final partido, del ¿eh? partido, sí, Sí. 3-3, un buen partido, vi Sí, el sí. descuento y vi los goles. ¿Habéis visto el último gol? Sí, que le dio en la cabeza y tal, sí. 3 palos o Ese algo. portero sí, con el Qué último barbaridad. Pero yo creo que el balón entra antes, ¿eh? Sí, Es decir, entra y luego se sale y da el palo. entra y luego ya le tira Sí. por arriba y le dan el palo. Sí. Yo creo que le habrían dado gol antes, Sí. e incluso creo que el gol se lo dan a otro. Se lo dan en propia, aunque luego... Sí, Sí. Yo solo sé que ver esos partidos en Dazón. Es horroroso. Ah, por... Sí. Sí, ya te entiendo. Sí. Todos sabemos por qué. Quien entienda, entiende, y quien no... Que lo busque. Auditivamente es asqueroso. Pero bueno. Y... Ya. Sí, bueno, ¿Y la mucho. NBA? 1-1. O Sí. sea, solo se ha jugado otro partido. Ah, Claro. Sí, despacito de momento. Sí, claro, como son finales. remontó Pacers el otro día, ¿no? Sí, En el último segundo lo estuve viendo. Claro. Como Así siempre. que bueno. Bueno, Ya ha venga. hecho 5 veces. Sí. Cerramos deportes, que si no, Ah, bueno, yo quería... Ha habido... No sé adelante. si es deporte, de la tauromaquia. ¿No No habéis visto pienso hablar que...? de tauromaquia afuera. No, venga, dime. Nada, que sí. Nada, en el fondo No, no, era una di. broma, joder, que no habéis visto de Morante que ha salido... ¿Eh? No os habéis enterado. Vocaliza, coño. Que Morante que ha salido por la puerta grande de las ventas. Nada, porque, bueno, pues no lo sé, porque lo has sacado, no sé. Lo he visto y quería comentarlo. Creía que ibas a hablar de lo Ya. que pasó en Medina. Ah, también, me dio una buena acogida, ¿eh? A uno le... Igual este hay que cortarlo, ¿eh? No, está bien. No, de hecho, no, de Literalmente hecho va a ir, fue lo va a que ir para clip esto. fue lo que pasó. Sí. No se sabe qué... Como la de tu hermano, ¿Se ¿no? sabe algo? Eso, igual. ¿Se sabe algo? ¿Se sabe algo? Yo no, desde luego. Ya, pero está fuera de peligro, ¿no? Entiendo. Por lo que sea, no estaba. No sé. Igual estás faltando al respeto ahí. Yo, con todo respeto, ¿eh? Sí. Pero yo creo que no fue tan grave, ¿no? Bueno, Se nos yo dice. lo he visto y, ojo, Sí. Está en el mismo estado que Uribe. Uy, cuidado Pues entonces. entonces. Bueno, a Necropor.
Bueno, y hablando de la necroporra, pues vamos a exponer un poquito lo que va a ser la próxima necroporra que veníamos hablando. En principio, para julio ya tenemos previsto empezar con la necroporra, bueno, hacer nuestra propia necroporra, el cual el formato va a ser el siguiente, ¿vale? Cada uno de nosotros vamos a exponer 10 celebridades, ¿vale? 10 celebrities, que creemos que antes de que finalice el año van a fallecer, ¿de acuerdo? No queremos. No queremos que No muera queremos. He nadie. dicho creemos. Sí, no te lo digo por ti, vale, lo vale. digo por la gente que me Exactamente. Esto es totalmente con un tono de humor y a nivel de entretenimiento. Obviamente no le deseamos la muerte a absolutamente nadie, como bien decías. Ni, bueno, que vaya, que no nadie se sienta ofendido al respecto por esto. Si tu ídolo es la persona que hemos puesto que vas a pichar este año, lo siento mucho, no tenemos nada en contra suya. ¿Cuál va a ser el Cristiano formato? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¿Cuál va a ser el formato? Tampoco creo que esté tan acabado, ¿eh? Que conste. El formato va a ser el siguiente. Bueno, obviamente la persona que más números de muertes acierte entre nosotros 4 será la ganadora, ¿vale? Pero hemos puesto una variedad, que es que en el hipotético caso de empate, por ejemplo, a ver, es obvio, si Gabriel acierta 3, Álvaro acierta 7, Risi 4 y yo 3, pues obviamente gana Álvaro, ¿vale? Pero ponte que en vez de ese caso, Álvaro acierta 7 y yo acierto 7 también. ¿Qué pasa en ese hipotético caso? Entramos en el tema de la edad. Vamos a hacer una suma del cómputo general de las edades que tengan las personas que hemos puesto y la suma que sea menor será el victorioso. Es decir, teniendo en cuenta, por decirlo de alguna forma, que lo que vamos a premiar es que te arriesgues poniendo una persona más joven que, por lo general, debería ser menos posible que muera. Es decir, si por ejemplo Álvaro ha puesto a 3 personas de 97 años y yo he puesto a una de 90, una de 57 y una de 43 y mueren esos dos, obviamente tiene mucho más valor lo mío porque es menos esperable que se muera una persona tan joven. Luego ya entraríamos en el hipotético caso de un segundo empate, lo cual sería prácticamente Es imposible. imposible, a no ser que... Pero yo sí que entraría, esto lo dejamos por encima como idea hipotética, en el hecho de en qué estado de salud se encontraba esa persona. Si a lo mejor alguien tenía una enfermedad terminal que ya sabíamos y tal, que a lo mejor le resta un poco de valor. Pero a priori ese va a ser el formato. En caso de empate, que eso sí que puede pasar, puede ser Sí, muy eso posible, es muy probable que pase. se va a tener en cuenta eso, las edades de cada uno de ellos y el que sume menor edad, pues será el ganador. Así que nada, Y en el caso de que no acertemos ninguno, No gana nadie. pues, Pues el que tenga más pinta. Pues gana un tío. pues el que más pochos dé al final. Sí, Nada, pero a ver, sería raro que no aceptemos ni una Bueno, sola pues persona. no es tan raro, ¿eh? Pero a mí me bueno, parece Yo veo gente que hace estas cosas en Twitter Bueno, sí que y es verdad, tal, sí. y ha habido gente que ha habido años que se ha quedado en a blanco, mí me ¿eh? parece muy complicado acertar esto. Sí, sí. Sí, bueno. Bueno, que sí, pero- que si te vas a lo seguro, pues Bueno, pues pongas una persona de 98 años, por ejemplo, Bueno, juega. pues aguantar. entonces pongamos que gana la persona que más ha arriesgado, que tiene personas más mayores en su porra y no ha muerto ninguno. No sé, yo qué sé, pero a ver. Sí, ya se verá en función Yo, a de ver, eso. creo que uno de los cuatro acertará Mínimo Hombre, uno sí. aceptaremos, yo creo. Sí, yo creo que Malo sí, sí, sería. sí. Aún acertamos. Pero bueno, también queremos que, bueno, el día que hagamos la necroporra y que os la subamos, que, oye, pues por los comentarios hagáis vuestras propias necroporras y nos dejéis por aquí qué personas Sí, creéis que van a morir. que se nos han olvidado. Y, oye, si alguno acierta más que nosotros, pues, oye, le daremos un saludito en el próximo vídeo. Entonces, nada, ese va a ser un poquito el formato. Yo creo que es una idea que tenéis un poquito chula y sobre todo si la gente no os lo tomáis de forma ofensiva, porque ya te digo, no, en absoluto va con ese ánimo. Yo, por ejemplo, he empezado mi investigación. Otra cosa es no investigaré, Tu draft. pero ya he empezado tal y por ejemplo, es entretenido, ¿eh? Ponerse a ver actores, tal, de cantantes. gente. Así que bueno. Bueno, pues este es el asunto. Así que nada, cinéfilo, tu momento Bueno. del día. Mi película, ¿eh? Así es. Bueno, pues esta semana traemos una película policial de espionaje. La película es Infiltrados, de Martin Scorsese, del año 2006. Es una película, pues como digo, policial, en la cual creo que alguno de vosotros la ha visto, de hecho me ha dicho. Adrián, la yo has la he visto, visto. ¿no? Una película policial, Es muy bueno. muy buena, que sí, de Martin Scorsese. Que también tiene trama psicológica que le gusta mucho a Ian, que habló en la de L.A. Confidential. Sí,
Es un poco estilo película de LA ¿Me Confidencial. vas a decir dónde la puedo ver? Lo digo de antemano para que Eh, no me generes ahí la ganilla de verla y luego que no Dame, sepa dónde habla, tengo que verla. Yo diría que dame Disney, tiempo. pero En no lo sé. Disney Plus puede ¿En Disney ser. Plus? Búscalo por si acaso. Venga, Eh, va. Momento de... bueno, la película es de 2006. Fue nominada a varios Oscars, a 5 en concreto. ¿Y ha ganado alguno? Yo creo que no. No lo pone. Ganó el Globo de Oro. Uh, Por ejemplo, sé que la de mejor película no la ganó porque la ganó Crash, que es una muy buena película también. La recomiendo. Y también estuvo nominada a mejor director, Martin Scorsese, pero tampoco ganó. Y bueno, el reparto son gente muy famosa, muy conocida. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, que hace Sí. del capo superior. Ujú. Costello se llama el personaje. ujú. Y, y bueno, pues sí, está por un lado el departamento de policía y por otro lado está pues la mafia. Mm. Y al final, pues esto es un poco real también. No te digo que esté basado en hechos reales, pero todo el mundo sabe que la policía en muchas ciudades de Estados Unidos ha tenido infiltrados en bandas criminales y al revés, hay bandas criminales que infiltran a la gente en la policía. Eso ha pasado alguna vez, ¿eh? Hay casos registrados. Ujú. Y bueno, pues va un poco de eso, de espionaje, del saber jugar con sus cartas, para llevar a cabo, pues, ¿cómo se dice? Pues, Sí, investigación. crímenes, atracos, y claro, pues está muy bien la película. Empieza con una canción de los Rolling Stones, me acuerdo también. Y, y eso. Bueno, ¿Y dónde se puede ¿Y ver? dónde se puede ver? Que no miro al final. ¿Hablas algo? hablando... No sé. ¿Qué opinas de Entiendo. DiCaprio, tío? A mí no. ¿Eh? DiCaprio. ¿Qué? ¿Qué opináis? A A mí mí no me es... parece mejor actor que Brad Pitt. A mí me gusta, la verdad. Hombre, es buen actor, desde luego. Sí, sí. ¿Qué Sí, iba a pero a decir? mí me parece un poco sobrevalorado, ¿eh? Opinión Vale, polémica que a quizá, mí pero... no, me parece bien valorado. Sí. De hecho, me parece que tardó mucho en ganar un Oscar, pero bueno. Hombre, tardó bastante, sí. Me pone aquí que en Netflix, en Amazon Prime Ah, pues Opa, mira, no he acertado. opa. y en Rakuten. En No, Rakuten TV. no he fallado, ¿eh? Vale, pues me la puedo ver. Pues ahí, ya Y sabes. que iba... Ah, que... Bueno, sí. Nada, sigue. No, era eso, era... ¿Ya has acabado? Sí. Hasta No, aquí la era para película. rellenar mientras buscaba. Que Ah. no he visto las dos últimas pelis que ha traído. Qué mal, macho. Y Las esto tendré tampoco. que ver. No, Bueno, esta esta ya ya la he está visto. vista. Estoy ya pensando en próximas películas. Tengo pensado hacer un especial dentro de poco. Ujú. No sé si para el programa número 10 Buah, o por ahí. especial 10 programas, No, Buah. igual me lo dejo un poco más adelante, pero bueno. No, está bien. Sí, Está pues bien. hasta que lleguemos a los 100. No, tampoco tanto. Un punto 20, medio. 20. No sé, bueno. Y pues sí, la verdad que... Lo siento decir, pero yo creo que voy a volver a alguna película histórica dentro de poco porque al final son las que más me gustan. Vale, perfecto. Pues nada, a ver la peli. Y poquito más. Bueno, ya vamos a ir enfocando un poquito lo que es el resto del episodio al cierre final. Nuestro tema favorito, a mí por lo menos el que más me gusta. Un poquito de curiosidades, que me traigas alguna cosilla, ¿verdad? Ah, sí. No las he apuntado hoy, pero bueno, las tengo aquí. Vale. Eso no falla. Bueno, lo primero es una especie como de pregunta, que es que me ha aficionado a ver un podcast de historia, que Vale. habla mucho de historia, y os iba a preguntar cuál es vuestra evento o época favorita de la historia. Porque estuve haciendo una reflexión, bueno, a base de lo que decía el señor este, y yo estoy de acuerdo, a mí que me gusta mucho la historia, y es que dependiendo de la parte que te gusta de la historia, sabes mucho de las personas, ¿eh? De cómo piensan, ¿eh? Sinceramente. Parece una tontería, Ujú. pero por ejemplo, el Imperio Romano, Mm. en la Segunda Guerra Mundial, dependiendo de tal, tú sabes cómo piensa esa persona. No es una ciencia cierta, ni mucho menos, pero que hay un patrón que se sigue en muchos casos de la gente que le gusta la historia antigua, la prehistoria, tal. Ujú. ¿Qué opináis? ¿Qué os gusta? Pues iba a tirar un poco por ahí, por Imperio Romano quizás, pero así a bote pronto tendría que pensarlo mejor. La verdad. Bueno, Sí, pues la nosotros- verdad que sí. A ver, Bueno, ¿Tú? yo personalmente la Segunda Guerra Mundial, sí, principalmente. O sea, fue algo sobre lo que me ha gustado mucho. Lo viví con con No, mucho- pero te siempre, recuerda a tu infancia. siempre me ha gustado mucho investigar un poquito al respecto. Hubo muchísima época que me interesé por el tema de la URSS. em, y me acuerdo que hubo un momento que cuando estaba yo en la ESO, creo que fue, que nos hicieron que podíamos hacer lo típico para subir nota, el típico trabajo que no lo hacía ni Dios, pero que era un poquito al respecto de eso, sobre los últimos temas que habíamos dado, y me dediqué a hacer un trabajo exclusivamente sobre la figura de Stalin y me resultó interesante, tío, muy, muy interesante, que por cierto, como me acuerdo de curiosidades al respecto, que no sé si sabíais que Stalin tenía
tenía los pies, ¿cómo se dice? Eh, bípedos no. Bueno, como una rana. Sí, que tiene membranas. Tiene membrana Sí. entre los dedos de los Entre pies. Pues Stalin tenía o así los pies. tenía. No se llama membranosos directamente. Pues Tiene un nombre, no sé, Hmm. no... Sí, no me acuerdo cómo era concretamente. Me acuerdo que tuve un apartado de 10 curiosidades que eran bastante interesantes, que ya a día de hoy, a lo mejor hace, no sé, 7 años que hice este trabajo, entonces ya pues me acuerdo de 4 cosillas tontas. Creo que luego, por ejemplo, también era cojo de un pie, si no me equivoco. No sé, el que hizo el trabajo fuiste tú. Ya, sí, sí. Sí, no, pero eran detallitos así relativamente graciosos, vamos, graciosos, ¿no? Curiosos. Sí, curiosillos. Y la propia figura de Stalin fue como ya te digo, o sea, un tipo de mentalidad y de ideología que, uff, O es una persona muy controvertida, ¿no? Por sí. no decir que... mm. Al Sí. igual que luego, por ejemplo, otra figura sobre la que mucho me ha gustado, que a ver, que esto obviamente va a dar lugar a risas y a polémicas, pero otra figura que me ha gustado mucho informarme al respecto sobre la figura de Hitler, que no sé si alguna vez habréis dado un poquito de principio de información, vamos, habéis buscado algo de información al respecto de todo lo que es la figura de Hitler. Hitler antes de su momento de demencia absoluta, de ya pues todas sus ideologías, Hitler era un tío muy inteligente, un estratega increíble y un tío que se metió en la política, no sé si con 15 años o algo por el estilo, o antes. Bueno, estuvo en la Primera Guerra Mundial luchando. Mm. Mm, Era un militar. sí, y que todo lo que se fue forjando se lo forjó de la absoluta nada, o sea que a nivel estratégico es una mente prodigiosa. Sí, a nivel oratorio es Sí, innegable también. sobre todo yo creo que es un gran orador. O Sí, era. sí. Era. Sí, 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 sí. Gran orador, sí, sí. Entonces, no sé, yo el hecho de la Segunda Guerra Mundial es una temática que me gusta mucho. Pero sí, sí, yo creo que seguramente diría eso. Bueno, el tema de la reconquista del Al-Ándalus también me... ¿También te gusta? A ver, bueno, obviamente por su parte sentimental Asturias, del Reino de Asturias, toda la reconquista y tal, que me llega aquí al corazoncito. Pero sí, sí. Yo creo que esos son los tres que más me gustan. Yo creo que es un poco de la época de los Reyes Católicos, el Imperio Romano y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mm. Yo iba a decir Segunda Guerra Mundial. Sí, suelen ser Puede los. ser. ¿Tú? A mí lo que más me gusta es el siglo XIX. La antigua Rutenia. Sí, bueno, a mí me gusta la parte esta, justo antes de la Primera Guerra Mundial, Ujú. de la Primera Guerra Mundial, Mm. la época esta de las revoluciones nacionales, el Ujú. nacionalismo, y Mm. que yo no es que sea una persona muy nacionalista, pero que me gusta esa época porque, no sé, ahí nació Alemania, nació Italia, yo te digo, fue un poco el preludio de la Primera Guerra Mundial, que al final los nacionalismos llevaron a lo que llevaron Sí. Ujú. la Primera Guerra Mundial. Y también una época también que es el colonialismo en África y en Asia, lo cual tampoco me parece una cosa muy tal, pero bueno, digamos que es una época muy oscura, pero que tiene un trasfondo que llega hasta nuestra época, Sí. porque muchos estados europeos se crearon a partir de esa época, Ujú. desde te digo, Alemania, Italia, Hungría, Ujú. Imperio Mm. Austrohúngaro y tal. Me Sí. gustan muchos. Esa época me encanta a mí. Entre Segunda Guerra Mundial y Imperio Romano, yo creo. Sí. No sé. No sabría cuál decidir, la verdad. Hombre, yo todas las épocas de la Guerra Civil Española también, Ya, también lo estaba sobre todo pensando la yo. época previa a lo que es el conflicto, o sea, todo lo que es el inicio de los conflictos, de dónde nacen, de dónde surgen, todo lo que estuvimos estudiando en historia, por ejemplo, los estándares previos a lo que es el boom de ya cuando empieza el conflicto bélico, todo eso de cómo va evolucionando la República, todas las guerrillas en la zona de Asturias, de tal, ese tipo de La cosillas, Sanjurjada, ¿te acuerdas? Sí, ¿eh? me acuerdo mucho de esa de estudiar y tal los estándares. Sí, 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 sí. Sí, sí. Esas cositas también me molan. Pero sobre todo eso, lo que era el momento previo. Me gusta sobre todo ese aspecto de la historia, el entender cómo se ha llegado a un conflicto bélico o a un cambio tan fuerte y de dónde surge todo eso, cuáles son las raíces. Mm. Entonces eso yo creo que es así Sí, que bueno. sí, sí. ¿Qué más me traes? Y también tenía un tema de fobias, que he estado leyendo un artículo sobre Ujú. fobias, que ¿cuál crees que son las fobias más habituales en España? Y tengo alguna rara que he visto que me hace mucha gracia, Yo que a es nivel personal mi mayor fobia es sí, la talasofobia. al mar. Ujú. Ah, bueno, a la profundidad del Sí, agua, sí. sí, sí.
Pero me ha pasado siempre, tío. Me acuerdo de pequeño que estaba en la piscina, esto es una piscina normal y corriente, Las y te piscinas. lo juro, el hecho de no ver el fondo me ponía En la nervioso. piscina de niños de 30 Sí, centímetros. No, pero cuando me metí a la olímpica, Me- el hecho de no ver el fondo que había más para allá me ponía nervioso, tío. Y yo, tanto en el mar como... Me produce más ansiedad, te lo juro, bañarme en un río o cualquier cosa que en el mar incluso. Pero un Yo creo que en ambiente el de estos fondo pantanosos, puf. es más peligroso un río Eso casi te que iba el a mar, decir. ¿eh? Sí, En sí, sí. líneas generales. Vale, depende de qué zona también. Que se lo digan al chaval. Sí. Mm. Yo creo que en líneas generales los ríos son más peligrosos que el mar. A ver, evidentemente, si te metes a 4 kilómetros en el mar, pues Sí, Bueno, lógicamente. y si te metes en un riachuelo, pues tampoco, ¿sabes? tampoco, claro. Pero generalizando ¿Y tú? Sí, un pantano por el estilo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es tu fobia? Yo no tengo ninguno, la verdad. O Uf, sea, bah, qué tío, valiente, valiente tío. del año. Va. no, pero que yo sepa, Algo que no se digas, me "Buah, viene esto ninguno a me la cabeza. produce incomodidad. Sí, ya no Incomodidad. miedo tal de Sí, simplemente- incomodidad. Claro, es que fobia igual es una palabra muy... O sea, A ver, a mí fobia como tal tampoco, pero Claro. a mí Vale, sí, los insectos por no me eso, gustan. a no eso te es a lo que gusta. te voy. Vale, pues por ejemplo. Me refiero, yo me puedo bañar, ya, no pero soy tal, pero... o sea, a mí tampoco me gusta, Que sí, pero no me dan ataques de ansiedad cuando veo Claro. un bicho, Claro, pero no me gustan. ni a mí, ni yo estoy nadando en la playa y estoy así... Pero tú, por ejemplo, ves una tarántula y te la cogerías. Te la cogerías en el sentido de que te la cogerías. La cogerías tú. No, Sí. no. ¿Tienes Pero aracnofobia? si la veo y tal, tampoco. Yo cojo hay arañas, gente, hay gente que Yo- evitaría. Yo si me No, yo no aseguran, yo si me evitaría. aseguran que no pica, yo no tendré Yo ningún cojo problema. arañas con la mano. A lo mejor una tarántula me daría un poco más de respeto, pero porque Una patita. Si me aseguran que no el pica. pelaje es venenoso en la mayoría de ellas. Bueno, pues si pero- me aseguran que no pica y no es venenosa, Sí, a mí sí, me da yo igual. sí que la cogería sin problema. Pero las sin tarántulas, el problema. veneno de las tarántulas no es muy fuerte, ¿eh? Es verdad, no es tan fuerte. Pues Solo te depende- inmoviliza la mitad del sistema nervioso Depende central. cuál, supongo. Pues habrá algunas que sí, otras que no. No sé. Sí, pero por ejemplo, son más. Y hay muchas que no son venenosas. Son más venenosas las viudas Hombre, negras. claro, es que la vida La, es- la de rincón, ¿cómo se llama? La la araña de violinista. rincón, la violinista, sí. Todas estas son mucho más venenosas que las tarántulas. En general. Mm. Hombre, es que de hecho la vida negra creo que es La más. de los más de Sí, los sí. animales más venenosos del mundo. Creo que entra en un top 10 o algo por el estilo. Puede ser. Pero Sí. la aracnofobia será de las que más. Es muy ¿no? Sí, frecuente, es una de- ¿eh? La lo tengo aracnofobia. mirado y es uno de los 3 que más. ¿Cuál ¿Cuál es, es la tuya? cuál es la tuya? Yo, por ejemplo, a mí me generan mucha incomodidad y los parques de atracciones, ciertas atracciones, que va un poco relacionada con el Con tema la del tuya, vértigo, Con el vértigo. que por sí. cierto ya entrando es la número 1 en Esa España. tenía pinta. Sí. El vértigo, la agarofobia, Hombre, se llama, y será también a nivel mundial. internacional, yo Pues creo. sí. seguramente. Si no es la que más. Y la será, segunda, sí. la tercera es la aracnofobia y la segunda es la claustrofobia. Ah, Espacios muy claro. cerrados. Quería adivinarla. También es un miedo muy, típico. Mm. muy típico de la Ajá. gente. ¿eh? Bueno, yo sí que hay determinadas situaciones que me producen claustrofobia. ¿eh? Yo, por ejemplo, el hecho de yo meterme en un túnel de rollo, por ejemplo, una mina. Puf, Sí, Uf. te tienes que ir a lo mejor así sí, arrastrándote. puf, yo no, yo no Mm. puedo. Eso es Es también que sí. yo el hecho de notar Túneles que angostos. yo el hecho de notar que abro los brazos y pego con algo, uf, Sí, o que no puedes. o que no puedo girarme para darme la vuelta, ¿sabes? Es- Que tengo que continuar en es línea re- recta. Sí, Buf, me produce mucho respeto eso, ¿eh? Bueno, y ¿y la última? la aracnofobia, Has dicho 4, ¿no? he hecho 3. No, ha hecho Ah, tres. solo tenías 3. Tengo 3, sí. El top Mm. 3. Y hay muchas más de zoofobias, de animales. En plan, Mm. luego están las serpientes. Y luego he visto que había muchos curiosos también, que está miedo a las agujas, Ujú. que es muy común. También hay gente Ujú. que odia las vacunas, que le hagan Sí. análisis de sangre. A mí Había eso me pasa. miedo a los payasos, también hay gente que tiene miedo a los payasos. No me acuerdo del nombre, lo he leído y Sí, es un nombre así y un no me poco... acuerdo. Es que no me se me había apuntado, pero es que he dicho, no me Lo de acuerdo. las agujas es frecuente también. Y que me Aguja. hace gracia porque es lo típico, que voy a pincharme, que me van a sacar sangre, tío, o hacerme un análisis y me dicen, mire, si tienes tu brazo tatuado, y le digo, ya, hijo puta, pero me está clavando 10 agujas de este tamaño y tú me vas a meter un catéter así en el brazo. Es cabrón. Pues Hay una diferencia. yo que fui a hacerme una revisión hace poco, me hicieron análisis de sangre, tío. Y estaba mirando así y me empecé a reír. Qué risa. Te lo juro. Ah, pues se llaman risa, ¿no? Psicópata de época, ¿eh? No sé por qué, pero me dio la risa. Perfil de mentes criminales, ¿eh? Yo es que no puedo, tío. O sea, el hecho de ver la aguja. No. Sí, yo lo Sí, prefiero no mirar, ¿eh? Pues yo Tampoco A lo mí paso me da fatal, bastante pero igual, prefiero no sí. mirar. O sea, yo ahora, por ejemplo, cuando me tatúo sí que lo miro, que antes no podía, sí que lo miro. A ratos, porque luego hay otros ratos que si me quedo mirándolo me duele y si no miro no me duele. Pero el hecho de ver la pedazo de aguja ir entrando, perforártela, verla entrar en la vena, eso, uff. Hmm. Al igual que me produce mucha sensación desagradable el hecho de pensar, por ejemplo, cuando te ponen una vía,
el hecho de que te puedas levantar y se te quede la vía enganchada. A mí, También guau, te eso, pones uf. en una situación muy extrema, ¿no? Bueno, Ya, bueno, yo una de las últimas veces que estuvo mi padrastro ingresado, me acuerdo que tenía puesto una vía y le fue a sacar la celadora de la habitación y se había enroscado la vía con una de las patas y le grité yo a la señora que está enganchado porque tiraba para adelante. Y Ujú. pues iba a ser precisamente esa situación que me produce fobia, pues literalmente se iba a recrear en ese momento. Y yo, joder. Pero sí, sí. ¿tú, Entonces, bueno. ¿tú tienes miedo a algo? A mí me da. Las arañas, no puedo ver las arañas. No puedo ver las arañas. Tienes una araña detrás. El vértigo no tanto ya, pero sí, cuando era pequeño me daba vértigo todo. Yo también me No me daba. podía asomar ni a la bandera del sur. Mm, No podía acercar. Y en lo del mar. Lo del mar mm, también. También es muy típica, también atraía que es... mm. Yo, de verdad, yo es que los parques de atracciones, con estas que son los martillos que les llaman, que suben y... Mm. Yo es que ahí no, no soy ¿Sabes qué capaz, es no una soy fobia capaz de... una fobia muy tonta que tenía yo de pequeño? Era, vamos, no tonta. Era como vértigo, pero no era vértigo, era las escaleras que tenían un hueco entre escalera y escalera. O sea, me refiero que no hay Sí. que las escaleras típicas de metal, Sí, que que puedes meter el pie por claro, así. puedes meter el brazo tal. O sea, yo sé que era imposible, pero me daba miedo el hecho de decir, ¿y si me cuelo por el agujero entre medias? O me caigo, ¿sabes? Si se me cuela un pie o cualquier cosa. No sé por qué eso sí que me producía sensación incómoda. Y a día de hoy no me son agradables ese tipo de escaleras igualmente. Entonces, bueno. ¿Y tú al final cuál era tu fobia si no has dicho nada? Es que Valiente, tío. no diré ninguna. Es Es muy Superman, tío. valiente, tío. No, pero que es que no sé, fobia lo considero algo superior. Y Por ejemplo, no. las que hemos dicho, ¿qué es lo que más te da? Em, Bueno, hemos dicho eh, vértigo, me da Aracnofobia, aracnofobia, talasofobia, vértigo, talasofobia era claustrofobia, el mar. aguja, el mar. Pues quizás entre vértigo y al fondo del mar. claustrofobia. ¿Claustrofobia no tienes? ¿Pero talasofobia es al mar o a los objetos es gigantes? al No, al fondo. mar. No, talasofobia es realmente el miedo a no saber qué tienes debajo en el agua. O sea, el hecho de mirar hacia debajo y no saber qué hay, Mm, eso es la Está el talasofobia. Kraken ahí. A las no. profundidades. Pues La entonces quizás talasofobia es el vértigo. miedo a la profundidad. Pues quizá vértigo, diría. Al Bueno, Kraken. y antes que me he quedado con las ganas también, mi Es época, verdad, tu mi época. época favorita es la revolución industrial. Sí, que es un poco también la mía, es la revolución industrial y luego ya el siglo XIX. Friki. Sí. Muy chulo, sí, sí. De verdad, de verdad. Vas a venir tú a cambiar de pantalla el próximo día. Pero bueno. Perdona, no te he preguntado. Mira que me he No, acordado, pero luego... Haberlo dicho así. En plan, hable. pero Habernos no- gritado, macho. Pero bueno. ¿Tienes algo Dice más? mucho de ti que te gusta la revolución industrial. ¿Eh? Dice mucho de ti. Sí, de su perfil De su psicológico. perfil, sí. No es nada malo, ¿eh? Estoy diciendo que es que... Es que yo creo que eso se cumple, de verdad. Que parece una Sí, tontería, no, pero... sí, desde Sí, hombre, habrá luego. ciertos ¿Y qué patrones. puedes decir un poco sobre la gente que le gusta la Segunda Guerra Claro, como Mundial? experto Yo en que- psicología. yo no Yo que te digo he dicho que mis ídolos son Hitler y Stalin, ¿qué puedes decir al respecto de mi persona? creo que tienes un problema ahí. Te faltan Referente. Una figura paterna. referentes, sí, yo creo que es... Te faltan luces. Por ejemplo, a mí un personaje histórico que me gusta mucho es Abraham Lincoln. O sea, Abraham le Lincoln. tengo como Sí. muy... Encima es abogado y tal, era abogado. Y no Sí, sé, es un pues personaje sí. que me gusta mucho, no sé. Pero bueno. Y lo último, quería hablar de la cláusula periodística, que me lo han pedido una espectadora que hable de derecho. Y bueno, la cláusula periodística es un derecho constitucional que tenemos en nuestra Constitución. Ya acabo, ¿eh? Sí, sí, Es sí. que me Sí, miras no, así sí, como adelante, diciendo... adelante. No, es que, Nada, es muy rápido, es muy no me lo rápido. esperaba. Artículo 24 creo que es, Sí. que es, los periodistas tienen derecho, esto me parece muy curioso porque me parece que se regule una cosa tan concreta en la Constitución. Los periodistas tienen un derecho de conciencia, que ellos están trabajando en un medio de comunicación, imagínate que ese medio lo compra otra compañía que es totalmente de otra ideología, totalmente Contraria, distinta, sí. contraria, tienen derecho a que no les obliguen a escribir Al respecto al de la otra respecto, o sea, ideología. tienen derecho a un despido Y una y una indemnización indemnización, correspondiente. sí. Mm. Y es bastante buena, O sea que pueden renunciar al puesto, pero con la indemnización como una si muy hubiese buena seis. indemnización, sí, porque no se les puede obligar a escribir cosas que ellos no están de acuerdo. Ujú. A mí me Está parece que bien. está muy Me bien parece y muy bien, la verdad. digamos que el que se le ocurrió meter esto en el año 78 me pareció, Muy fiera. no sé, me pareció que Curioso. muy curioso. Sí, no, Una cosa pero tan está guay. concreta. Mm. Y nada, era eso. Está guay. Pues nada,
Con esto estaría todo por hoy, así que nada, oye, como siempre digo, agradeceros a todos los que hayáis llegado hasta este punto y a los que no, agradeceros por la parte hasta la que hayáis llegado correspondiente. Em, Como siempre, os dejaremos por aquí abajo las redes sociales a través de las cuales nos podéis seguir en TikTok y en Instagram, y luego para escucharlo, pues ya sabéis, a través de Spotify o de YouTube, dependiendo de dónde lo estéis escuchando. Y nada, pues agradeceros como siempre, un abrazo muy fuerte por parte de todo el equipo y desde producción. Un día más, esperamos que os haya gustado, dejaros un like y hasta la próxima.